Buenas tardes, bienvenidos todos, los de la Iglesia Paso de Cristo y todos aquellos que se suman por causa del Evangelio de Jesucristo. El mensaje de hoy se llama Teología Total o Jesús enseña el primer y segundo mandamiento. El texto bíblico es Lucas capítulo 10 del versículo 25 al 37, conocido por todos como el buen samaritano. Dice así: Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: y el que usó de la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Qué bueno es acercarte a Jesús, oírle, preguntarle, conocerle, recibirlo en los corazones y seguirle. Sería de tanta bendición, ¿verdad? Y son muchos los que así hacemos. Pero no todos vienen para recibir vida y verdad de la palabra. También hay gente que se acerca a Jesús y se sienta muchas veces en los primeros asientos por diferentes motivos y aún para tomarle examen. Sí, tomar prueba. Probar, diccionario de Real Academia Española, hacer examen y experimento de las cualidades de alguien o algo. Y aquí vemos que este intérprete de la ley era uno de los que estaba primero, y dice, se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y a Jesús ya le habían hecho preguntas similares varias veces. Teología elemental. Mateo 22, 36. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, conforme Deuteronomio 6:5. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, conforme Levítico 19:18. Esto está en Mateo 22, 36 a 40. Otra vez preguntó, ya no cuál es el gran mandamiento, sino el primer mandamiento de todos. Marcos 12, 29, 31 dice: ¿cuál es el primer mandamiento de todo? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amará al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos.
Y ahora nuevamente se le pregunta para probarle, o sea, para tomar prueba de teología a Jesús. Dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces Jesús le pregunta al intérprete, bueno, a ver, ¿cómo interpretás vos, ya que eres maestro? Y aquel, bueno, animado, digo, esta es mi oportunidad, y recitó. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. 10 puntos. ¿Y qué dijo Jesús? Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Hubiese tenido un final feliz aquí, pero el teólogo quería demostrar, quería presumirse que no era cualquier otro discípulo. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Como diciendo, y bueno, amar a Dios lo sabemos todo, pero ¿quién es mi prójimo? Jesús entonces relata este acontecimiento del buen samaritano. Primero entonces, el hombre sin Jesucristo está medio muerto. Acá Jesús responde, ¿querés saber quién es el prójimo? Bueno, escucha este relato. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. En el peregrinar de la vida, el hombre está medio muerto desde la caída de Adán. Génesis 5:1-3 nos enseña. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y lo bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, o sea, a imagen y semejanza de Adán, y llamó su nombre Set. Después del pecado, el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, después de la caída, ya nace con dos semejanzas. Semejanza de Dios, que es eterno, es el sello de Dios en cada uno de nosotros, pero también a partir de Adán nacemos a imagen y semejanza de Adán, como una moneda de cara y cruz. Todos nacemos con el sello de Dios, pero también con el sello de Adán. En el peregrinar de la vida fuimos robados, violentados, despojados, y estamos todos medio muertos. Dice que despojó. ¿Qué es despojar? Privar de alguien de lo que goza y tiene, desposeerle de ello con violencia, como hacen los ladrones. Y desnudar también. O sea que le quitaron todo, le robaron todo, hasta la ropa, le dejaron sin cosas y sin el honor, y le hirieron y lo dejaron medio muerto. ¿Qué significa estar medio muerto? Moribundo, ¿verdad? Todavía vive, pero si lo dejamos en la situación en la que se encuentra y sin darle el socorro necesario, inexorablemente va a morir. Así es lo que no tenemos a Jesús. Fíjese lo que dice en Isaías 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Como veremos, Jesús es el que va a hacer esa tarea de curación. Vendar, curar y suavizar. El diablo, ¿quién es el asesino y ladrón? El diablo. Jesús en Juan 8:44 dice que vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, Jesús dice que el diablo es asesino, homicida y padre de la mentira.
Pero Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El diablo es el padre de la mentira, es el ladrón y asesino que nos quitaron la relación perfecta con Dios por el pecado, nos alejó, nos separó, nos golpeó, nos despojó de honra, nos quitó de la vida eterna, nos dejó medio muerto. Y ahí aparece en lo religioso. La religiosidad sin Jesús, que es amor en acción, no sirve de nada. Por ese camino, ¿qué pasaban? Los religiosos, sacerdote y levita. Sacerdote, versículo 31-32. Respondió Jesús, dijo, un hombre descendía a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. ¿Quién es el sacerdote? Sacerdote es el que conoce de memoria el gran mandamiento, el primer mandamiento, el mandamiento que se debe poner por obra para tener vida eterna. El sacerdote que tiene por función principal de interceder ante Dios por los pecadores de los hombres, a diferencia de los profetas, como los evangélicos sabemos. Sacerdote es el que ora a Dios pidiendo perdón, intercediendo por los pecadores, mientras que el profeta recibe la palabra de Dios y dirige el mensaje al pueblo. O sea que el sacerdote es la persona que más cerca de los pecadores tiene que estar para salvar e interceder ante Dios la salvación. Y sin embargo, teniendo esa oportunidad de ejercer lo que él enseñaba, viéndole, pasó de largo. Y levita, lo mismo. Y levita peor, porque el levita es el que vive alabando y asistiendo en todos los trabajos del templo religioso. Hombre más acción y de obediencia que de maestro. Y cuando vio, dice que acá más, se acercó y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. ¿Qué pasó acá? Los religiosos, según Jesús, no todos, pero la mayoría, según Jesús, eran rápidos para hablar, para enseñar, pero no movían un dedo. Mateo 23, de 1 al 5, pero le voy a resumir. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Pero aparte de eso, acá había un problema de ignorancia, que no sabemos cuál de las dos cosas es peor. El no hacer sabiendo o directamente desconocer. Y aquí estamos hablando del intérprete de la ley, el teólogo, el maestro que interpreta y enseña al pueblo. Acá se ve a las claras que ellos no conocían el concepto del prójimo. Veamos en Deuteronomio 22, 1 a 4. Ellos eran muy legalistas, cumplían la ley de Moisés a rajatabla. Y dice, si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negará tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerá a tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así hará con su asno, así hará también con su vestido, y lo mismo hará con toda cosa de tu hermano que se lo pidieron y tú la hallares, no podrá negarle su hallada. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él y levantarás. Impresionante. ¿Qué es prójimo? Diccionario de la Real Academia Española. Del latín próximos, el hombre respecto del otro considerado bajo el concepto de la solidaridad humana. Impresionante. Semejante, cercano o vecino. Entonces, próximos significa más cerca. Entonces, ¿por qué el sacerdote y el levita pasaron de largo? Porque se acercaron y constataron, vieron que no era su prójimo.
ese medio muerto. Por eso pasaron sin sentirse culpables. Hay tres maneras de cometer delitos y pecados también. Delito por comisión, que es hacer algo prohibido por la ley. En este caso es, por ejemplo, en el homicidio, artículo 79, dice, sufrirá la pena de prisión de 8 a 25 años al que matare a otro. Está prohibido matar, hacer algo malo. Yo mato, entonces sufriré la pena. O en el caso de robar, es hacer algo mal, apoderarse ilegalmente de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Eso es delito por comisión, hacer algo que la ley me prohíbe. Pero también está delito por omisión, consistente en no hacer algo que la ley me obliga en circunstancias extraordinarias, como este caso de abandono de persona. Eso se llama delito por omisión. Después está delito de comisión por omisión, que no hace y es un medio para matar. Una madre que quiere matar y no le da la leche para matar. Pero son pocos casos, delito de comisión por omisión. Esto es delito de simple omisión, consistente en no hacer algo que la ley obliga a hacer. El artículo 106 del Código Penal vigente en la República Argentina dice así: el que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, o sea abandonando a su suerte una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de 2 a 6 años. La pena será de reclusión o prisión de 3 a 10 años si a consecuencia del abandono resultare grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima. Y si ocurriere la muerte, la pena será de 5 a 15 años de reclusión o prisión. Y el máximo y el mínimo de las penas restablecidas en el artículo serán aumentados en 1/3 cuando el delito fuera cometido por los padres contra sus hijos y estos contra aquellos o por el cónyuge. Esto significa, si yo veo a una persona moribunda y puedo darle una mano y no hago nada, cruzo de los brazos y me voy, ya estoy cometiendo delito de omisión, de prestar la ayuda necesaria y no lo he hecho. El simple inacción constituye delito, 2 a 6 años. Y si llega a sufrir lesiones graves, de 3 a 10 años. Y si llega a morir, de 5 a 15 años. Y si ese que está abandonado a su suerte, medio muerto, y yo no le presto, no le doy el auxilio, es mi esposa y mi hijo o mi padre, la pena se va a aumentar una 1/3 parte más. Porque es más próximo. Se debe honrar y querer más, porque es una persona pariente de sangre, ¿no? Por eso acá nos enseña, haciendo un paralelismo de la ley penal con la Biblia, digamos así, nos enseña esta enseñanza valiosa. Tenemos que predicar a todos, y más que a nadie, nuestros padres, hijos, cónyuges y parientes. Algunas preguntas. ¿Vos, espiritualmente, estás medio muerto? ¿O estás saludable? ¿Tenés a Jesucristo? Te curó, te sanó, te vendó con el amor y te restauró. Tus padres, tu esposa, tus hijos, ¿están todos sanos o medio muertos? Si fallece ahora, ¿qué sería de sus vidas? Santiago 4:17 habla de pecado por omisión. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vos podés amar, no amás, ya eso es pecado. Podés ayudar, no ayudaste, eso ya es pecado. Proverbio 24, 11, 12 dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si tú dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Dios es el que pesa los corazones. ¿Cuántas buenas acciones hay?
Por ahí la gente no vio, pero Dios vio. Y si vos decís, ay, yo no sabía que él estaba muriendo, el Señor que pesa los corazones va a dar conforme a sus obras. Y acá aparece el samaritano. Jesús, siendo hombre lleno y sin límite del Espíritu Santo, fue tratado como un endemoniado. Juan 8:48 y Mateo 12:24. Ellos dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Impresionante. Jesús, siendo el Cordero de Dios, fue colgado como la serpiente, Juan 3:14. Jesús, siendo el linaje de David, fue tratado como un samaritano. Y Jesús, hombre lleno del Espíritu Santo sin medida, fue tratado como endemoniado, que sacaba al demonio por el poder de príncipe de Belcebú. Dios demonio de las moscas. ¿Y cuál es la obra del samaritano? Dice, pero un samaritano, versículo 33, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Impresionante. Jesús, siendo Dios allá en el cielo, al ver a la humanidad caída y medio muerto, se rebajó voluntariamente y vino y se hizo nuestro prójimo. Filipenses 2:5-8. Jesús se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para salvarse, no simplemente se acercó, sino que literalmente en su persona tuvo que morir. Al ver la humanidad engañada por el padre de la mentira y atacado por el ladrón y asesino, el diablo, que despojó e hirió y dejándolo toda la humanidad medio muerto en el peregrinaje de la vida, que hizo Jesús, no se quedó solamente mirando. Jesús vino como un samaritano y nos salvó vendando las mortales heridas con vino y aceite. Vendar significa cubrir al pecador con el amor de Dios, del Padre y de su Hijo Jesús, el buen samaritano. Primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Proverbio 10:12 dice lo mismo. El odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. Jesús, el buen samaritano, ¿qué es lo que hizo? Vendó. ¿Vendó solo? Vendar significa cubrir con el amor de Dios. Pero curando. ¿Curando con qué? El vino. ¿Y qué simboliza el vino? Simboliza el gozo, pero también la sangre de Jesucristo. Mateo 26, 27 y 28. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho se derrama para remisión de los pecados. Él derramó su sangre y con su sangre nos cura todas las llagas del maligno podrido que estaba, tanta lastimadura que nos dejó. Y nos cubre con la unción del aceite santo, que significa poder de Dios, pero también consuelo, suavidad. Aceite simboliza el Espíritu Santo. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿El prójimo quién es? Es Jesús, el samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Dios es amor y el motor que lo mueve a Dios y a su Hijo Jesús es el amor, la misericordia. Fue movido a misericordia y acercándose, aproximándose, siendo prójimo de aquel que está muriendo, vendó sus heridas y echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Prójimo, ¿qué significa? Leímos, ¿no? El que está más cerca. Entonces podemos concluir
¿Qué es? ¿Quién es el prójimo? Prójimo es el que está más cerca. En lo absoluto es el que está más cerca, pero es relativo porque depende de aquel que está lejos y quiere acercarse o no. Prójimo, objetivamente, es el que está más cerca, pero es subjetivo porque depende del sujeto si se va a acercar o no. Entonces podemos concluir que prójimo es el que está cerca, pero el prójimo es a su vez concepto relativo y subjetivo, ya que el ser prójimo depende de uno mismo. ¿Jesús es nuestro prójimo? Sí. ¿Pero por qué Jesús es nuestro prójimo? ¿Y por qué Él, estando más lejos de todo, se nos acercó? De hecho, Jesús es el que estaba más lejos que todos nosotros. Pero Él viajó todo el cielo. Dios se hizo carne. Tardó 33 años para ser nuestro prójimo. Y fue tratado como samaritano. Impresionante Jesús. Y sacerdote, levita y nosotros, que estamos cerca de uno del otro, viendo con nuestros propios ojos, decimos que no ayudamos porque no es nuestro prójimo. Fíjese que una cosa increíble, impresionante nuestro descaro, y también de los religiosos, obviamente. Yo dije descaro. ¿Qué descaro? Desvergüenza, atrevimiento, insolencia, falta de respeto. La verdad que impresionante el descaro de los religiosos. Fíjese Dios viendo a nosotros como hormiguita pegadito al uno otro y dice, no, a este no le ayudo porque no es mi prójimo. Y Dios se tiene que hacerse semejante viaje y hacer nuestro prójimo para ayudarnos. Porque todos están odiados y dice que no son prójimos. Qué importante que es acercarse, ser prójimo. El samaritano, aún estando cansado, él se bajó y subió al herido, está el herido en su caballo, en su cabalgadura, y lo llevó al mesón y lo cuidó. Jesús el Rey se bajó de su cabalgadura y caminó por nosotros sobre los hombros, sobre la cabalgadura de Jesús. Un par de preguntas que podemos hacer. Bueno, ¿cuánto tiempo cuidó el samaritano al herido? Dice toda la noche. No dice toda la noche, pero dice al otro día, al partir, significa que estuvo toda la noche en el mesón cuidando al enfermo. Al otro día, ¿no? Toda la noche, durante todo el tiempo de oscuridad, de peligro, de muerte, hasta el nuevo amanecer de la vida eterna. Al otro día, el rescatado sigue medio muerto. No, porque fue curado toda la noche con Jesús, con el buen samaritano, y ahora está vendado, bien atendido, ahora se va. Está enfermo, necesita alimentarse, reposo, restaurar, pero ya no corre peligro de morir. La obra de Jesucristo. Ahora el herido ya no está medio muerto, porque Jesucristo lo cubrió con la venda de amor al pecador, lo curó con el vino de su sangre y el aceite del Espíritu Santo. Ahora en el mesón, que es nuestra iglesia o nuestra familia, solamente necesita alimentarse bien y descansar hasta restaurar completamente. Otro día al partir, sacó 2 denarios, 35, y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo le pagaré cuando regrese. El buen samaritano no solamente cuidó toda la noche, lo llevó y pagó lo que correspondía, obviamente, pero dejó 2 denarios al mesonero. Jesús, el samaritano, que vino como samaritano y que parte como samaritano, deja 2 denarios al mesonero. Jesús cuando sube nos da los dones y talentos del Espíritu Santo. ¿A quién? Al mesonero, que recibe los denarios. Es el pastor, líder espiritual, y el mesón es la figura de una iglesia. Hermanos, con todo el temor de Dios y con el amor a ustedes, yo humildemente, pero con la firme convicción escritural, declaro ser mesonero
que he recibido los denarios por parte del buen samaritano Jesús. Yo declaro que la Iglesia Paso de Cristo es el mesón de Jesucristo. Yo declaro que en este mesón están los servidores del mesón. Yo declaro que en este mesón, tanto yo el mesonero como los asistentes, preparamos alimentos sanos, bien preparados, aptos para sanar, nutrir, restaurar y fortalecer todo aquello que el Señor nos trae. Yo declaro que en este mesón trabajamos para que todo lo que aquí por el Señor vienen, sean sanados, restaurados por el amor de Dios Padre, la sangre de Jesucristo y el poder de la unción del Espíritu Santo y su consuelo. Actualización, un par de preguntas. ¿Eres mesonero? ¿Estás usando, si eres mesonero, líder, pastor de una obra, estás usando los denarios que el Señor te dio como corresponde para la restauración que están a tu cuidado, cocinando alimentos nutritivos? ¿Eres un trabajador del mesón? ¿Colaboras con el mesonero? ¿Sirves la mesa? ¿Adornas la mesa? ¿Limpias los platos? ¿Atiendes a los que vienen al mesón? ¿Eres nuevo en el mesón, traído por el Señor? ¿Estás bien atendido en el mesón? ¿La comida es buena? ¿Das las gracias al mesonero y a los servidores de los alimentos que te hacen crecer y restaurar? ¿O por ahí haces mucho tiempo que está en el mesón? ¿Una semana? ¿Un año? ¿2 años? ¿5 años? ¿10 años en el mesón? Estás restaurado, sano y fuerte porque comés todo lo mejor, pero seguís quedando en el mesón porque está cómodo y la comida es buena. ¿No será ya tiempo de salir del mesón para traer de afuera muchos medio muertos que son tus prójimos y ayudar en el mesón? Y si creciste y ya tenés bastante, ¿no podrías ser tú mismo el mesonero? La recompensa. 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Hermanos, si cuidamos fielmente los denarios, nuestros dones, tiempo, capacidades, dinero, para alimentar, asistir, amar, consolar, fortalecer, restaurar y enviar para que traigan más que se pierden, seremos recompensados, galardonados, como ustedes no se imaginan. Jesús se fue como un samaritano, pero vuelve como Rey de Reyes y Señor de los señores. Y Jesús es el mejor recompensador y galardonador de todo el mundo y de toda la historia. Pequeña actitud, atesorando en el cielo, que es la manera de hacer a los más pequeños, vas a tener recompensa. Y el Señor está construyendo nuestras moradas. Y recuerda que el Señor es arquitecto y a su vez carpintero. Impresionante la recompensa que vamos a recibir. Vamos a ir terminando. El mensaje se llama teología total. ¿Quién es el prójimo? Volvamos a la pregunta del comienzo. ¿Se acuerda cómo comenzó? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Y cuál es la respuesta? Lucas 27, 28, 10. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirá. ¿Qué es esto? Bien lo dijiste y lo recitaste de memoria. Muy bien, 10 felicitado. Bueno, haz esto y vas a vivir. ¿Pero qué pasó? Había preguntado. Sí, pero no me trate así, Mira que soy teólogo, definime quién es el prójimo. Y Jesús, luego de este relato, ahora Jesús le pregunta al teólogo. 36-37. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y ahí el teólogo, ¿qué iba a decir?
No podía decir samaritano porque odiaban a los samaritanos. Los trataban como perros. ¿Y qué dijo? Y el que usó de misericordia con él. Y Jesús dice, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Jesús dice exactamente lo mismo que al comienzo. Haz esto y vivirá. Es decir, lo que acaba de recitar de memoria. Y ahora pregunta. Y contestó el que hizo misericordia, ve y haz tú lo mismo. Haz como este samaritano hizo con el medio muerto. Así como yo, siendo Dios santo, vine y hice prójimo con ustedes, así hacé con todo lo que conoces. Impresionante. ¡Qué lección! Hermano, ¿quién es tu prójimo? ¿Los familiares que no conocen a Jesucristo? ¿Los amigos del trabajo? ¿Los presos? Depende de nosotros. Depende de a quién acerquemos y llevaremos la salvación de Jesucristo. Quizás aunque estén más cerca no serán tu prójimo si no te acercas con la salvación. Y a contrario sensu, o de modo contrario, quizás los presos serán tu próximo o tus enemigos serán tu prójimo si vos, movido por misericordia, llevas la salvación de Jesús y le sana las heridas y lo trae a Jesús. Y ellos, salvos, dirán que tú eres el mejor prójimo. Hoy Jesús te dice, ve, haz tú lo mismo. Preguntémonos nuevamente, ¿Jesús es nuestro prójimo? Sí, como dijimos, pero ¿por qué Jesús es nuestro prójimo? Porque Él se acercó. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no se hubiese acercado? De hecho, Jesús es el que estaba más lejos, pero nos salvó. Jesús hoy te dice, ve y haz tú lo mismo. Así como yo hice, hazlo tú. Así como el Padre me envió, ahora que sabes, te envío yo. ¡Qué aprieto! Jesús nos enseña hoy, al igual que hace 2000 años, que ninguna religiosidad sin amor salva ni sana, sino lo que salva es el amor de Dios y la gracia de Jesucristo. Y nos enseña que no debemos preguntar si es prójimo o no para ayudar y salvar. A veces preguntamos, está muriendo, pero ¿quién se está muriendo? Ese, no lo conozco. Que está en la calle, no lo conozco. No lo ayudo. No lo ayudo, ¿por qué? Porque no es mi prójimo. Ahora, si es mi madre, mi esposa, mi hijo, mi amigo, iríamos corriendo, ¿verdad? Entonces, no debemos ayudar si es prójimo o no para ayudar y salvar. Segundo, ayudemos y salvemos. Y entonces ellos dirán que yo o vos somos el mejor prójimo que ellos tuvieron. Y serán nuestro prójimo. Debemos acercar a los que se pierden, a los medio muertos, y hacer de ellos nuestro prójimo. Y vendarle con amor de Dios, curando con la sangre de Jesús y el aceite del Espíritu Santo. Todo lo al revés tenemos que hacer. Si ayudamos, vamos a dar cuenta que ellos es nuestro prójimo y nosotros prójimo. Como lo hizo Jesús. Conclusión y aplicación. Ya terminamos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Primer y segundo mandamiento más importante, porque de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, y de estos dos mandamientos depende toda la escritura. Hoy al comenzar vimos que el intérprete de la ley, el teólogo y el maestro de la ley preguntó a Jesús para tomarle prueba. Y al final, ¿qué quedó demostrado? Va para lo religioso. Quedó demostrado que el intérprete de la ley que enseñaba no conocía quién era el prójimo. Porque él pensaba que el prójimo eran sus familiares, parientes de sangre, sus amigos y a lo sumo su pueblo, mientras que no fueran pecadores, publicanos, prostitutas, y no los samaritanos, y menos los extranjeros. Y lo peor es que teniendo enfrente suyo el mejor prójimo no se dio cuenta. Por lo tanto, podemos afirmar que este teólogo que enseñaba no conocía el 50% o la mitad de la teología, ya que la teología total consiste en amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Segundo, el intérprete tampoco conocía a Dios,
porque estaba viendo y hablando con Dios Hijo mismo, el Verbo encarnado, el que hizo la creación y se humilló para venir a salvarnos, y no supo que era Dios, teniéndolo enfrente. Juan 14:9 dijo, Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Por lo tanto, podemos afirmar que este intérprete, teólogo, fariseo y los saduceos y los líderes religiosos tenían 0 punto en teología, porque no sabía ni quién es Dios ni quién es el prójimo. El intérprete no conocía lo que es el amor, porque amaba a sus familiares, pero no amaba al otro, porque él pensaba que no era el prójimo, y el mandamiento dice amar al prójimo. No sabía lo que era el amor. Cuarto, el intérprete de la ley no amaba ni a Dios ni al prójimo, porque no amó a Jesús, que es Dios, que se hizo prójimo por amor para salvarle. El teólogo que creía que sabía mucho de la Biblia quiso lucirse y tentar a Jesús, y quiso a ver si Jesús aprobaba el examen, quedó en ridículo y al descubierto su ignorancia por siglos de los siglos sobre la teología. Hermanos, pastor, ministro, apóstol, que hay profetas, ¿crees conocer mucho de Dios y su doctrina? Humíllate de tus conocimientos y pon por obra de amor. Elemental. Ama a Dios con todo corazón, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ama al prójimo como a ti mismo. Hoy se ha perdido el temor de Dios y los amor se ha enfriado. Jesús es el Dios Hijo y quedó demostrado al resucitar entre los muertos y nos salvó. Jesús es el que ejerció el amor en acción. No es amor platónico así, amor, acción. Amó a Dios con toda su alma, con todas sus fuerzas. Tercero, Jesús amó al prójimo como a sí mismo. ¿Y cómo se hizo prójimo? Acercándose. Cuarto, Jesús amó al pecador como a sí mismo. Jesús vino del cielo y es tu prójimo hoy. Escucha bien, hermano. Jesús hoy, ahora, está cerca de vos y te está curando. Abrir los ojos espirituales. Ora ahora mismo que te dé un corazón de carne para que puedas sentir. Oír la voz del Señor que se está acercando. Te está curando con su sangre todas las suciedades, porquerías y las infecciones de tus pecados. Y de todo tu dolor al arrepentirte, el Señor te está consolando, suavizando con la unción de su santo aceite. Te está cubriendo y vendando con el amor de Dios que cubre multitudes de pecados. Acepta a Jesús como tu prójimo. Acepta a Jesús como tu Salvador. Y ve, haz lo mismo de lo que el Señor hizo con aquellos otros. Hay mucho prójimo que te está esperando. Y tráelo al mesón. Tenemos el mejor mesón. Hay buenos cocineros, mozos serviciales que te van a recibir con amor. Tráelo acá que hay buena comida, pan fresco del Señor Jesús. Hay leche no adulterada. La palabra pura, tenemos la palabra más dulce que la miel. Traerlo al mesón, que todavía hay muchos lugares vacíos, y los alimentaremos y restauraremos, fortaleceremos para que ellos también sean buen samaritano, para salvación de muchos y para la gloria del Señor. Amén, y que así sea. Antes de orar, hermano, en el temor de Dios, Dios sabe. Quizás esto sea muy polémico y sea perjudicial para mi propia carrera. Pero como decían los apóstoles salvando la distancia, debo quedar ante Dios bien más que a los hombres. Ayer a la noche, casi en la misma hora, me llegó 2 informes totalmente antagónicos. Y de personas totalmente e instituciones totalmente antagónicas.
dice así: la pandemia y la apertura de los cultos. Así era. Queridos pastores, ante consultas e informes que nos están llegando de distintos lugares del país sobre la posible apertura de los templos para los servicios religiosos, el Comité Ejecutivo de Asiera, junto a los presidentes denominacionales bajo mencionados, ha considerado oportuno hacer llegar esta carta pastoral. Comprendemos que después de más de 60 días de aislamiento obligatorio haya ansiedad y un legítimo anhelo por retomar los servicios en los templos. No podemos ignorar ni minimizar el peligro del contagio de COVID-19 y el riesgo de vida que esto implica. El virus es el enemigo real que debemos enfrentar. Si bien es cierto que en nuestro país el desarrollo de la pandemia no ha sido tan vertiginoso y letal como en los otros, lo cierto es que de acuerdo a especialistas aún deberíamos esperar lo peor. Por supuesto que la situación es diferente en las distintas regiones y ciudades del país. Hasta el momento no existe ningún medicamento para la cura total de la enfermedad, ni tampoco hay una vacuna disponible. Por lo tanto, el aislamiento y la distancia social sigue siendo las herramientas más seguras para evitar los contagios. Esto es lo central. Como pastores, letra más grande, como pastores debemos tener responsabilidad primaria el cuidado de la vida, tanto de nuestra congregación como toda otra. Cuando nos identificamos como pro vida, esto no aplica solo frente al aborto, sino a favor de toda vida en toda circunstancia. No hay ninguna actividad religiosa, por más espiritual que sea, que esté por encima de la vida y del bien común. No hay ninguna actividad religiosa, por más espiritual que sea, que esté encima del bien común. Es importante también que en este contexto cuidemos de todos aquellos que de manera voluntaria en nuestras congregaciones están sirviendo al prójimo en situaciones de riesgo para su salud. Deben contar con todos los elementos de protección y debemos extremar los cuidados para preservar sus vidas y la de su familia. Recordamos que todos debemos movernos de acuerdo a la pauta dictadas en la ciudad donde estemos. Las medidas generales que toma el gobierno nacional se aplican de manera particular en las provincias y ciudades, y esto es debido a que debemos prestar atención. En aquellos lugares donde vayan permitiendo reuniones y actividades debemos avanzar cautelosamente conforme a lo dispuesto y no extralimitarnos en nuestras acciones. Incurrir en violencia en la misma puede acarrear también consecuencias penales y civiles para nuestras instituciones, además de la respectiva condena social. Es de esperar que como iglesia demos el testimonio a la sociedad de que priorizamos el cuidado del prójimo y el cumplimiento de la ley antes que nuestras actividades. Estas recomendaciones, que son producto de nuestra unanimidad en este tema, tienen el único fin de acompañarlos y proponerles firmemente que las tomen en cuenta. Sabemos del gran esfuerzo de todo el liderazgo para llevar adelante el trabajo pastoral en este tiempo. Oramos al Señor con la convicción de que Él detendrá esta tormenta y vendrá pronto un tiempo de bonanza sobre nuestra nación y sobre la Iglesia del Señor en la Argentina. Seamos perseverantes y pacientes, manteniendo la fe hasta superar completamente esta prueba que Dios nos permite atravesar en victoria. Sabemos que en medio de la tempestad podemos descansar en Él. Y hay centenares de firmas de asociaciones, federaciones de todas iglesias. Unánime. Esto es lo que me llegó ayer por parte de Asiera. Ahora le voy a leer lo que me llegó por muchas otras ideas, un video de la palabra de Trump, presidente de los Estados Unidos. Hoy estoy identificando las casas de adoración como lugares esenciales que proveen servicios esenciales. Algunos gobernadores dicen que las licorerías y los centros de aborto son esenciales. Así que, como presidente, Trump está hablando, estoy corrigiendo esta injusticia y nombrando los lugares de adoración como lugares esenciales. Le pido a los gobernadores que permitan que nuestras iglesias y lugares de adoración abran ahora mismo. Muchos millones de americanos entienden que la adoración es parte esencial de la vida. Los gobernadores necesitan hacer lo correcto y permitir que estos lugares esenciales tan importante de fe se abra ahora mismo. Si no lo hacen, voy a revocar a los gobernantes. En América necesitamos más oración
y no menos. Muchas gracias, gracias, Trump. Paradójico. No tengo partido político, no soy ni de izquierda ni de derecha, nada. Centralidad de la palabra. Simplemente para reflexionar. No estoy acusando a nadie, solamente estoy levantando la bandera de Cristo. El templo es un lugar esencial. La adoración es un lugar esencial. Recibir la palabra es esencial. No solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús. Hermanos, aprendamos la lección elemental. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. Y sobre todo, si sobre nosotros nos dio el rebaño que Jesús pagó con su sangre para salvar. Que Dios le bendiga ricamente. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra. Señor, te pedimos perdón por la soberbia de muchos religiosos, que muchas veces somos ciegos que guiamos a los ciegos. Pero te damos gracias, Señor Dios, porque vos, siendo poderoso, te movés por amor, te movés a misericordia. Tu corazón se mueve a misericordia y tus acciones es movida por misericordia. Señor, vos que sos santo, 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 trascendente, alto, alto, altísimo, lejos, 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 te hiciste inmanente, te hiciste Emmanuel, te hiciste Dios con nosotros y dentro de nosotros. Señor, hiciste nuestro prójimo, nos amaste, Señor. ¡Qué lección! Señor, que aprendamos el primer y segundo mandamiento más importante, pero que lo ejerzamos por el poder del Espíritu Santo. Bendecir la Argentina, a los líderes, Señor, para que estén todo el pueblo bien pastoreado, inclusive los gobernantes, porque los primeros son los primeros. Te rogamos que así sea, para el bien de la Argentina y para tu gloria, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.